Arrasadoras declaraciones del exfiscal de Colombia, Eduardo Montealegre. Fiscal, ¿usted se siente traicionado por el gobierno? Pues es que yo sí me siento traicionado por el gobierno. Montealegre calificó de incoherente al gobierno en temas del proceso de paz con las FARC y cuestionó fuertemente al equipo negociador del presidente Juan Manuel Santos. Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo. Lo que quieren en últimas es un plebiscito, no para legitimar la paz, sino para montar una campaña presidencial en torno a la paz. Pero lo que yo le estoy diciendo a la Corte Constitucional es que no se dejen embaucar por los cantos de sirena del gobierno. El tono y las críticas del exfiscal provocaron una tormenta política. Lamento que ahora contamine el tema con asuntos políticos electorales que nada tienen que ver. Su afirmación a propósito de que el plebiscito tiene como objeto hacerle campaña presidencial a De la Calle no tiene ningún sentido. Queda demostrado que el fiscal sí era un fiscal de bolsillo, que era una persona que obedecía lo que el gobierno quería y que había pugnas internas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, Hassan Nazar, director del noticiero de la FM de RCN, y Juan Pablo Calvás, editor general de la W Radio y columnista del diario El Tiempo, junto a Jorge Espinosa, periodista de RCN Radio y columnista del diario El Espectador, analizan las polémicas declaraciones que entregó el exfiscal de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, en entrevista exclusiva con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El revuelo político nacional desatado por las arrasadoras declaraciones del exfiscal de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, en entrevista exclusiva con el programa La Noche y con Noticias RCN. La noticia, en un sorprendente tono que dista mucho del que mantuvo como fiscal, Montealegre se fue lanza en ristre contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Acusó al Ejecutivo, entre otras cosas, de haberlo traicionado y de estar, según él, burlando la Constitución al promover el denominado plebiscito para la paz. El punto clave de esta noticia: las reacciones tanto de sectores del oficialismo como de la oposición fueron inmediatas. Para líderes políticos de la coalición de gobierno, las declaraciones del exfiscal están sesgadas y contaminan el proceso de paz con las FARC. Desde otra orilla, algunas voces del uribismo, la principal colectividad de oposición, aseguran que Montealegre dejó en evidencia con sus polémicas palabras que en su función de fiscal obedecía a intereses del gobierno. Para analizar la reveladora entrevista que nos concedió el exfiscal colombiano, presentaremos sus principales apartes hoy aquí en el programa La Noche. Fiscal, ¿usted se siente traicionado por el gobierno? Pues es que yo sí me siento traicionado por el gobierno, porque con el gobierno nacional, en un diálogo de iguales, en un diálogo armónico entre instituciones, llegamos a plantear la tesis de que después de un gran debate, de un año de trabajo, de que estos acuerdos de La Habana son acuerdos especiales, de que forman parte del bloque de constitucionalidad, que finalmente fue la fórmula que salió en La Habana, y la que se acordó en La Habana, después de un diálogo de un año, donde deliberamos sobre la naturaleza de los acuerdos, sobre la forma del blindaje jurídico, donde desde el presidente de la República y el alto gobierno estuvo de acuerdo en la fórmula. Presento la fórmula y después de haber conversado, concertado en un diálogo académico, en un diálogo institucional, las fórmulas del blindaje jurídico, el mismo gobierno sale a atacarme, a decir que mi demanda es inepta, a sostener que yo estoy atentando contra el Estado social y democrático de derecho. Pues por esa razón digo que me siento traicionado por el gobierno nacional en ese punto. Pero finalmente el presidente Juan Manuel Santos terminó cediendo. Al mismo tiempo que usted dice que podía haber algún tipo de desacuerdos, finalmente lo que usted dijo en ese momento se terminó cumpliendo. El presidente terminó cediendo en la mesa de negociación y responsables de delitos de lesa humanidad en este momento no solo estarían habilitados para participar en política, tal como usted lo ha hecho en el pasado, sino también eventualmente no pagarán ni un solo día de cárcel, sencillamente si confiesan sus crímenes. Pues lo que dice usted es absolutamente cierto, señor Jefferson. presidente. Si nosotros hacemos un balance de la coherencia ideológica en temas de paz, pueden ser muy criticables mis posturas,
pero lo único claro es que yo he tenido una coherencia ideológica frente a las posiciones en el proceso de paz, y lo que puedo decir es que todas esas posiciones que inicialmente no solamente me criticaron en el gobierno, que me criticó Humberto de la Calle, que me criticó Sergio Jaramillo, quien se cree dueño de la paz, pues fueron las posiciones que finalmente se acogieron en La Habana en muchos temas. Pero el gobierno se ha dado bandazos. El gobierno empezó con unas posiciones de privación efectiva para la libertad de los guerrilleros que hayan cometido crímenes internacionales, y finalmente terminaron en una alternatividad penal. Empezaron con el tema de que no deberían participar en política y terminaron negociando la participación en política. Esos bandazos que ha dado el gobierno nacional, que ha dado la comisión negociadora, jamás los di yo, y yo tengo la autoridad ética para decir que, aunque sean muy criticables mis posiciones, he sido coherente en mis planteamientos. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. Les preguntamos a ustedes qué opinan de las polémicas y arrasadoras declaraciones que ha entregado el exfiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, precisamente contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy vamos a analizar ese tema con tres importantes periodistas de Colombia desde tres ángulos opuestos. Saluda hasta ahora en Bogotá, Colombia, Hassan Nazar, el director del noticiero de la FM de RCN. Hassan, bienvenido a La Noche. Jefferson, qué gusto, gracias por la invitación, y además qué placer compartir con Espinosa y con Calvás. El gusto es de nosotros también, Hassan. También saludo, como usted lo ha dicho, a Juan Pablo Calvás, editor general de la W Radio y columnista del diario El Tiempo. Juan Pablo, bienvenido a La Noche. Jefferson, muchas gracias y qué gusto estar también con Espinosa y con Hassan. Un saludo a Jorge Espinosa, columnista del diario El Espectador de Colombia y periodista de RCN Radio. Espinosa, bienvenido a La Noche. ¿Qué tal, Jefferson? Buenas noches a usted y también a Calvás y a Hassan. Un gusto estar aquí con ustedes. Desde tres ángulos opuestos vamos a comenzar a matizar estas polémicas declaraciones que han generado tanta polémica en Colombia. Voy a comenzar con Hassan, que me acompaña en la ciudad de Bogotá. ¿Qué opinión se le merecen estas declaraciones, Hassan, cuando usted escuchó al fiscal hablar de una manera tan diferente como hablaba antes y pronunciarse tan diferente frente al proceso de paz? ¿Qué piensa usted, Hassan? ¿Cómo las analiza? Pues Jefferson, déjeme decirle que no me sorprendió mucho, por una razón. Yo creo que el fiscal Eduardo Montealegre estaba perdido en su función. Es que la fiscalía se creó para ser un ente independiente, no para estar llevando la agenda del gobierno, mucho menos para servir de consultorio jurídico de las FARC. La fiscalía está para acusar, para recoger pruebas, y tiene que manejar una independencia total. Yo cuando escucho al fiscal Eduardo Montealegre diciendo que se siente traicionado por el gobierno, yo me pregunto si es que él pensaba que era ministro, porque entonces en ese caso tenía que estar preocupado de que el gobierno le cumpliera o no le cumpliera. Pero cuando uno está en un ente independiente, que tiene que ser independiente, porque su función no está supeditada ni a la oposición, ni a un sector económico, ni mucho menos al gobierno, pues yo no entiendo entonces por qué va a decir que se siente traicionado. Me parece es gravísimo institucionalmente para la Fiscalía General de la Nación, y el único anhelo que tengo en este momento y preocupación es que ojalá el próximo fiscal general no vaya a caer en el mismo juego de estar pendiente o supeditado a una agenda de gobierno. Eso me parece que sería catastrófico y demuestra algo que lo revelamos en la gran encuesta de Colombia Opina. ¿Por qué de 10 colombianos, 8 no creen en la justicia? Es precisamente por eso, porque se ha politizado y por quienes están ocupando los cargos que deberían de ser netamente independientes del Ejecutivo y del Legislativo, pareciera que están perdidos en su función. Juan Pablo Calvás, ¿qué opina usted? Pues Jefferson, mi primera inquietud es ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Montealegre y Santos? ¿Por qué razón veníamos de un periodo y de una fiscalía en la cual se sentía una cierta armonía entre Santos y Montealegre, se sentía que había una sintonía, y de pronto sí ocurrían cosas a destiempo? Entonces salía en un primer momento Montealegre, hacía una propuesta sobre algún tema de justicia relacionada con el proceso de paz que se estaba desarrollando en La Habana. El gobierno primero decía que no y luego lo incluían. Yo veía primero a Montealegre, digamos, como si fuera el que estaba marcando el paso
en temas de justicia del proceso de paz. Y ahora lo que vemos después de la entrevista de anoche es que ya Montealegre empieza como a decir, no, señores, esto que nosotros trabajamos, esto que yo propuse, pues el gobierno finalmente sí lo acogió, pero lo hace al final traicionándome. Yo no veo muy clara la traición y más bien siento que en este momento y después de las declaraciones de anoche, lo que está haciendo Montealegre es desquitándose de algo que no sé si haya ocurrido durante la Fiscalía o más bien una vez se retira el de la Fiscalía. ¿Será que de pronto están aflorando los intereses políticos de Montealegre o el interés que tenía de que se quedara Jorge Perdomo como su heredero en la Fiscalía y que por ende esperaba que el gobierno se lo nombrara en la terna y entonces esa fue la traición? Porque de resto yo no veo ninguna traición. Al contrario, el gobierno lo que hizo fue seguir las ideas que él propuso. Y si el gobierno cambió de posición y antes se negaba a acoger lo que él propuso y luego lo aceptó, pues no es ninguna traición, al contrario, se dieron, porque eso es lo que ocurre en una mesa de negociación. Entonces yo no entiendo muy bien de qué traición habla él y siento más bien que le hizo falta contar aquel detallito, aquel punto que cambió la historia y que hizo que él hoy no quiera a Santos como lo quería mientras fue fiscal. Y esa es la gran pregunta que hay en ese momento, Juan Pablo. Jorge Espinosa, ¿cuál es su opinión al escuchar estas declaraciones del exfiscal Montealegre que distan muchísimo de las que emitía también frente al proceso de paz cuando precisamente él era fiscal? Sí, yo comparto lo que decía Hassan al principio. A mí no me sorprendió para nada lo que dijo Montealegre y no me sorprendió porque él en esta entrevista y en otras tantas ha dicho que él se considera un fiscal políticamente incorrecto. Yo más bien diría que es un bocón y que nunca entendió qué era lo que tenía que hacer como fiscal. Aquí en Colombia tenemos que hacer eventualmente el debate serio sobre si los fiscales y los jueces y los magistrados tienen que hablar a través de los micrófonos o si lo tienen que hacer a través de sentencias o en el caso de la fiscalía a través de acusaciones que sean serias, en lugar de estar hablando de temas que nadie entiende, porque en eso también coincido con Calvás. No entiendo en qué consiste la traición, si aquí hay una supuesta separación de poderes. No entiendo por qué tiene el gobierno que seguirle lealtades a un señor que se supone que es independiente, pero si eso es así, lo que debería tratar de explicar Montealegre es por qué durante su fiscalía no avanzó Saludcop, qué pasó con esos 1,4 billones de pesos que siguen perdidos, por qué lo de Interbolsa no se ha podido avanzar, qué pasó con la universidad de la fiscalía. El gobierno se gastó 17.000 millones de pesos y no hay un solo egresado. No sé si devolvieron la plata a los que pagaron esa primera inscripción de esa universidad. Yo francamente nunca entendí de qué traición hablaba y finalmente un poco también haciendo alusión a lo que decía Hassan de 8 de cada 10 colombianos que no confían en la justicia. Al final de la entrevista él decía, mire, es que aquí el gobierno se inventó el cuento de que los magistrados viven en la total impunidad, pero es que señor fiscal o exfiscal, para ser preciso, eso es cierto. El caso de Pretel, que fue compañero suyo en la Corte Constitucional, es una vergüenza. Pasan los meses y los años y aquí nadie resuelve nada. Luego, la idea de que la justicia en Colombia no funciona no es culpa ni de este gobierno, por inventarse, según usted, un montón de cuentos, ni tampoco de los medios de comunicación. No funciona porque la gente lo vive en las calles todos los días. Eso es todo. Hassan, hay un punto en el que el exfiscal Montealegre asegura que en privado recibía felicitaciones por parte de los negociadores, de hecho los califica de cínicos, cuando él hacía ese tipo de propuestas que para muchos eran polémicas y eran políticamente incorrectas, propuestas que en alguna medida siempre favorecían a las FARC. Y que de manera soterrada, dice el exfiscal, negociadores del gobierno en privado lo felicitaban, pero públicamente decían que lo que hacían era quitarle margen de negociación al gobierno. ¿Qué implicaciones cree usted que tiene para este proceso que se conozcan ese tipo de revelaciones? Pues mire, esto lo que demuestra es, vuelvo y digo, que teníamos un fiscal fuera de lugar. Es que este señor, yo no sé en qué momento creyó que él era para lanzar propuestas en el proceso de paz. Si eso era lo que él quería, pase la carta de renuncia a la fiscalía y llame al presidente Santos y dígale, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero ser negociador en La Habana. ¿Por qué no me nombra ya con Humberto de la Calle y con Sergio Jaramillo y yo me pongo a lanzar todas las propuestas que a usted le parezca? Pero es que esa no es su función. La función del fiscal es acusar. La función del fiscal es recoger pruebas y no falsos testigos y acusar no inventándose hackers. La función del fiscal es claramente técnica, es judicial.
Al señor nadie lo puso en ese cargo ni han puesto una terna para que lance propuestas y globos a la opinión pública y luego salga el presidente o los ministros a ver si la propuesta del fiscal sirve o no sirve. Y es que el señor se creyó fue ese cuento. Vuelvo y digo, si él lo que quería era participar abiertamente del proceso de paz, pues estaba en el cargo equivocado. Él lo que necesitaba era hacer lo que hizo el senador Roy Barreras, decir, yo me quiero ir para La Habana y ponerme a trabajar en el proceso de paz, pero no confundamos algo que es elemental. Es que Espinosa ha puesto en el tapete y Calvás lo ha dicho también, es que el rol de esta fiscalía fue nefasto en contratación, en lo que tenía que ver con los fiscales embajadores en el exterior. Nunca quiso rendir cuentas en el Congreso sobre el presupuesto de la fiscalía, cada que lo citaban no iba. Y yo sí me hago la pregunta, ¿vamos a tener un fiscal con las mismas características o vamos a tener un señor ponderado que se dedique a lo suyo, a acusar y a recoger pruebas? Hassan, pero todo esto se dio entonces con la anuencia del gobierno nacional. Entonces la responsabilidad básicamente fue de doble vía. Pues yo lo que veo, Jefferson, es algo profundamente grave. Ahora, a mí no me parece tampoco que venga a hablar en estos momentos como si la responsabilidad es del gobierno o la responsabilidad es de los negociadores o la responsabilidad es de las FARC o es del fiscal. Aquí hay un proceso de negociación en La Habana. Está un sector de la sociedad al que le gusta ese proceso y hay otro sector que está en fuerte oposición. Pero esas propuestas, a mí lo que me parece es que deben de venir de sectores distintos a los órganos de control. A mí no me gusta ver al procurador haciendo política con la paz. A mí no me gusta mucho menos ver al fiscal haciendo política con la paz. A mí no me gusta ver a los magistrados haciendo política con la paz. A mí no me gusta ver al presidente mandándole señales a la Corte Constitucional para que le apruebe el plebiscito. Eso que lo hagan los ministros, eso que lo haga Juan Fernando Cristo en los debates de control político en el Congreso, pero deberíamos de tener coherencia en las funciones que se cumplen. Hay unos negociadores, está Humberto de la Calle, está Sergio Jaramillo, que se encarguen ellos del proceso de paz y los demás que se pongan en sus labores. Juan Pablo Calvás. Pero de todas formas, yo sí trataría como de modular un poquito lo que está diciendo Hassan, porque finalmente el fiscal general de la Nación, mientras estuvo Montealegre, pues no deja de ser el hombre que de una u otra manera pues lanza una línea sobre las investigaciones, la forma en que se debe investigar, la forma en cómo se debe criminalizar a los delincuentes. Entonces, a mí no me parece que haya un error o que esté tan mal que él lance propuestas que desde su perspectiva, como ex magistrado, como académico y catedrático que es del derecho, pues puedan ser válidas a la hora de evaluar un problema. Y mucho menos me parece absurdo, Jefferson, que él como fiscal haya ido a la casa presidencial y se haya reunido de pronto con los negociadores y se haya reunido con el presidente para dar sus conceptos. Finalmente, pues él es el hombre que maneja una política criminal, entonces él tiene también algo que opinar y tiene algo que decir. Entonces, yo creo que ahí yo trataré de modular un poquito lo que dice Hassan. Tampoco es que entonces él tenga que encerrarse en su oficina, bajar las persianas y no decir ni opinar nada al respecto. De repente se le fue la mano, sí, en opinar demasiado. Y en eso sí hay que discutirlo. Pero lo que yo no creo es que él haya cometido un error en convertirse de pronto en un ayudante, en un opinador o en alguien que le tirara línea al gobierno sobre lo que estaba ocurriendo en el proceso de paz y de pronto sobre la manera en que se debía atacar los distintos problemas que se tendrían que revisar luego con los señores de la guerrilla sobre qué tipo de justicia se les podía ofrecer a ellos. Él mismo lo dijo en la entrevista de anoche. Él fue el primero que lo propuso a los negociadores que llevaran una propuesta de penas en las que ellos no tuvieran que estar metidos en una cárcel, los guerrilleros. Otra cosa es que entonces ahora a él le disguste que la idea sí la hayan cogido en la mesa, que eso es lo que me parece un absurdo abominable por parte del exfiscal. Entonces ahora el gobierno lo traicionó a él porque acogieron sus ideas. Al contrario, yo estaría feliz y agradeciéndole al gobierno y a la mesa de negociación y a los señores de las FARC y a los señores negociadores, sobre todo Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, a quien él sale maltratando en la entrevista de anoche, cuando ellos lo que hicieron fue coger lo que él propuso. ¿Qué error cometieron acaso? Hay varios puntos y precisamente vamos a ver las declaraciones que entregó el fiscal, porque no solamente lo dice por eso, él también asegura que en ese momento inclusive acusa al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de estar promoviendo leyes en el Congreso para que eventualmente sean encarcelados altos magistrados de las Cortes e inclusive habla del fiscal. Entonces digamos que lo matiza en esa elección. Vamos a ver esas declaraciones para que las analicemos. Eduardo Montealegre, quien hasta hace 3 meses estuvo a cargo del máximo ente acusatorio en Colombia, señaló, como lo decía anteriormente, que el ministro del Interior
Juan Fernando Cristo, comenzó a impulsar una campaña de desprestigio y de legitimación en contra de las altas cortes en Colombia. Escuchémoslo. Juan Fernando Cristo, extraordinario ministro, acostumbra a jugar a tres bandas, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Le pide a la Corte Constitucional respaldo en los temas de paz, pero simultáneamente está en el Congreso impulsando leyes para debilitar la justicia, como normas que le van a permitir al Tribunal de Bogotá decretar la detención del fiscal general y de los magistrados de las altas cortes. Ese es el doble juego que yo critico y que lo dije también siendo fiscal general de la Nación.